Hola, muy buenas tardes, muchachos. Vean, hice este pequeño video, lo voy a hacer muy rápido porque en realidad es para explicar los comandos de la página 16 del folleto de AutoCAD. Porque yo sé que en el AutoCAD web, aunque tiene la mayoría de los comandos, hay ciertos comandos que pues hay que andar buscando ciertas cosas que normalmente aparecerían en el AutoCAD original. Entonces quiero hacer como un pequeño video para los que tienen AutoCAD web. Vean, de los comandos de página 16, tenemos que son varios los que vamos a ver. Por ahorita, bueno, vamos a comenzar. Tenemos estos dos dibujos que los hice por acá y vamos a ver un comando que está en la barra de dibujo que se llama hatch. El hatch lo que hace es colocar una textura en un área cerrada. Por eso es que dibujé esto de acá. También ya en este momento creé una capa que se llama hatch porque todo lo que son texturas deberían estar en una capa separada del resto de, ya sea contorno, cotas, ejes. Hatch es separado. Ok, entonces cuando ya estoy en hatch simplemente vengo, toco acá o pongo H Enter. Ese sería el atajo en teclado. Y muy importante, el hatch funciona únicamente si el área está completamente cerrada. Yo voy a elegir esta área que sería el cuarto de círculo. Entonces yo simplemente con el mouse dentro le doy clic. Eso va a hacer que elija esa área, vean que se selecciona y le van a dar Enter para que se aplique una textura. Actualmente la textura que tiene disponible es esta, pero para poder modificar esa textura yo simplemente selecciono el hatch y aquí en el área de propiedades hay algo que se llama Pattern Name, que es para poder cambiar la textura. En este caso, esta textura que aplico es esta que dice ángulo. Aquí, por ejemplo, una de las que más utilizamos es la ANSI 31. Entonces, vean cómo va a cambiar la textura. Simplemente la selecciono y vean que la textura cambia. Entonces, todas estas que aparecen aquí son diferentes texturas que ustedes pueden observar con lujo de detalle. Por ahorita me interesa, voy a poner la ANSI 31, me interesa también explicarles otra cosa de esta condición. Vamos a ver aquí ANSI 31. ¿Qué es esta de la escala? Si ustedes observan esta textura de ANSI 31, notarán que las líneas entre ellas están muy unidas. Dice que la escala actual es de 1. Si yo le pongo aquí escala 2, por ejemplo, vean cómo se van a distanciar esas líneas. ¿Ok? La escala lo que hace es ampliar o disminuir el patrón de escala de la textura. Entonces también es importante que puedan dominar eso. Pueden haber situaciones en las que más bien la escala es tan grande que es como que estuviéramos dentro de un área entre líneas y decimos no se nos está aplicando el hatch, pero es porque la escala está muy amplia. O al contrario, a veces la escala está tan reducida que más bien se ve como algo muy pegado, entonces se ve como un sólido. Para que lo tengan en cuenta, entonces es lo que tienen que verificar, la escala. De aquí, básicamente esas dos cosas son las que podríamos cambiar. Ustedes ya que están listos, entonces aquí le dan Enter o tocan clic y vean que ya la textura queda lista. Si en algún momento necesitaran eliminarla, simplemente la seleccionan y le dan suprimir y con eso se les va la textura. Sin embargo, yo no quiero eliminarla, entonces voy a devolverme un paso para que me quede ahí la textura. Ese sería el comando hatch. En el folleto hay otro comando que sería el comando gradiente. Sin embargo, vieran que en el AutoCAD web lo anduve buscando y no lo conseguí. Para eso entonces voy a ponerles el AutoCAD tradicional, este es el AutoCAD. El gradiente es este de acá, digamos, normalmente tenemos el hatch y después tenemos el gradiente. Resulta que el gradiente lo que hace es colocar un sombreado, algo como esto que están viendo aquí, un sombreado en un área determinada. La diferencia es que el hatch genera texturas, mientras que el gradiente genera sombreado. Sin embargo, como les estoy comentando, parece que en el AutoCAD web no existe. En el AutoCAD original simplemente es tocar este icono y bueno, aplicaría exactamente lo mismo, tocar un área cerrada y aplicar el gradiente. Sin embargo, como les digo, el AutoCAD web parece que no lo tiene. Lo más que podríamos hacer es aplicar, por ejemplo, un hatch sólido. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían venir hatch
que, por ejemplo, en esta sección quiero aplicarlo acá. Entonces elijo el área cerrada, le doy Enter para que se aplique un hatch. En este caso aplico este, lo selecciono. Ujú. Y aquí en el pattern hay uno que se llama sólido. No va a hacerle sombreado en sí, pero les va a aplicar un color. Ese color ustedes lo pueden definir. En este caso está definido como el color de la capa. Pero si ustedes quisieran cambiarle el color, entonces pueden elegir acá color y elegir un color, por ejemplo, que lo quieran en rojo. Y bueno, ya se les va a estar aplicando. Por aquello que necesitaran poner un tono sólido, pero no es lo mismo que gradiente. Ok, después tenemos el otro comando que también está en la barra de dibujo, que es este de acá. Este se llama polilínea. La polilínea es una línea que, bueno, o son varias líneas que se dibujan una seguida de la otra, pero que van a estar unidas entre ellas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para utilizar el comando en teclado puede ser PL, Enter. Ese sería el atajo de polilínea. O pueden dar clic acá. Si yo inicio, me dice que ponga un punto en cualquier lugar, entonces yo pongo un punto. Vamos a hacer polilínea. Y ahora sí, primer punto. Voy a quitar el ortogonal y voy a empezar a hacer líneas. Y vean que yo sigo haciendo líneas ahí indefinidamente. Ok, le doy escape para dejar de hacer líneas. Pero cuando yo toco estas líneas, resulta que es un solo elemento. ¿Ven? Se une todo. Eso es una polilínea. Es un conjunto de líneas que están unidas entre ellas. Después tenemos el otro comando que queremos ver el día de hoy. Voy a quitar esto porque vieran que los hats como que generan mucho peso y entonces pone más lento el archivo. Ok, el otro comando que queremos utilizar es este de acá, que es el rectángulo. Como lo dice la palabra, es para hacer rectángulos. Pueden utilizarlo desde aquí o simplemente te ponen en el teclado RC, rec, de rectángulo y le damos allí. Me dice que especifique la primera esquina del rectángulo. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a poner acá. Y ojo, aquí ustedes pueden dar clic y les va a quedar ese rectángulo, pero en realidad nosotros siempre ocupamos ponerle dimensión, entonces simplemente tocamos acá, le damos clic en Dimension y le elegimos. Me dice especifique la longitud, yo le voy a dejar 10, entonces simplemente le pongo 10 y me dice que especifique el ancho, entonces voy a ponerle 20. Le doy Enter. Resulta que donde estaba, yo di el primer clic, ahora me está dando la opción de que ponga un segundo clic. Ven, dependiendo de la posición, se va a colocar el rectángulo que quiera. Entonces yo voy a darle clic aquí, clic, para que ya quede ahí definido. Yo sé que ese rectángulo va a tener 20 por 10. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden venir a Annotate y colocarle una dimensión. Yo voy a pasarme un momentito a cotas para verificar la dimensión de ese rectángulo. Entonces vengo acá y verifico la dimensión de aquí a este punto. Me alejo, tiene 20. Y de este otro punto tiene 10. Perfecto. Entonces eso era lo que queríamos. Entonces esa es la función de rectángulo, hacer rectángulos con una dimensión específica. El otro comando que queremos verificar se encuentra en la barra de modificado. Es este de acá que se llama Scale. El Scale lo que hace es escalar un objeto al doble, al triple o disminuirlo. Es hacer las escalas, ampliándolo o disminuyéndolo. Por ejemplo, tenemos este rectángulo de acá. Para utilizar Scale simplemente damos clic allí o podemos utilizar SC, sería el atajo en teclado. Le doy Enter y él me pregunta que seleccione los objetos que quiero escalar. Entonces yo me voy a aprovechar de este elemento que incluso tiene cotas y voy a decirle, selecciono todo. Entonces, por ejemplo, yo quiero elegir todo esto. Le doy, perdón, tengo que elegirlo. Perdón, ahí, listo, ya lo elegí. Y le doy Enter para decir que esos son los objetos que quiero escalar.
Me dice que especifique punto base. El punto base es desde donde este objeto va a crecer, aumentar o de disminuir. En mi caso, yo quiero que lo haga desde, vamos a ver, desde este punto. Me dice que especifique un factor de escala. Ustedes pueden ampliarlo a mano, pero realmente las dimensiones van a variar mucho. Yo lo quiero al doble, entonces simplemente le pongo 2, Enter, y vean que ya pasó la medida de la que tenía 10 a 20 y la que tenía 20 a 40. Entonces, así se puede ampliar, lo puedo ampliar o así lo puedo escalar, lo puedo ampliar o lo puedo disminuir. En el caso de ampliación, entonces si lo quiero al doble, entonces le pongo 2. Si lo quiero al triple, entonces a 3. Y así sucesivamente. Si lo quiero disminuir, por ejemplo, a la mitad, entonces recuerden que sería, por ejemplo, 0.5, lo disminuiría a la mitad para que tenga la escala. Ok, ese era el comando scale. Hay otro comando que es, vamos a irnos a barra de dibujo y la encontramos que se llama la write. El write es un comando muy útil y necesario. Voy a utilizar para el ejemplo este mismo rectángulo. Entonces, vean, por ejemplo, yo le voy a dar a write. Pueden poner AR, ese sería el atajo en teclado. Lo que hace el array, hay dos tipos. Hay array de tipo rectangular y array de tipo polar. El array rectangular, que es el que vamos a hacer, lo que hace es copiar un objeto, en este caso sería este rectángulo, un objeto o varios, en filas y columnas, determinadas posiciones. Mientras que el array polar lo que va a hacer es copiar un objeto alrededor de un área central. Vamos a verlo. Vamos a aplicar primero acá el array de tipo eh, rectangular. Entonces me dice que seleccione los objetos que quiero darle array. Entonces yo voy a elegir este de acá. Le doy enter para decir que esos son los que quiero elegir. Y él me pregunta, ingrese qué tipo de array quiere, rectangular o polar. Hay un path, pero por ahorita solo vemos estos dos. Entonces voy a darle rectangular. Y vean que efectivamente se me copia el mismo rectángulo, yo ya he agarrado las cotas también, la misma cantidad de veces. O sea, una X cantidad de veces en filas y columnas. Resulta que aquí me están dando opciones. Yo puedo cambiar esas opciones. Actualmente él eligió tener 4 columnas. Yo puedo venir aquí en columnas y decirle, no, es que yo no ocupo que sean 4, ocupo que sean 3. Entonces yo le pongo 3 y le doy enter. Y vean que me deja 3. Me dice que especifique la distancia entre las columnas. Ok, esa distancia se refiere a la distancia que va a haber desde que finalizó un dibujo, en este caso este punto, hasta que finalizó el otro. Entonces, esta distancia que hay acá, en este caso, tiene 60.404. Yo voy a ponerle que sea de 50. Entonces, se van a coger. Vean lo que pasa. ¿Ven? Entonces, ahora habrá 50 desde este punto de acá hasta el final de este otro dibujo. También puedo cambiar las rows que son filas. Entonces, si yo elijo acá, actualmente me hizo 3. Digamos que yo le quiero decir, no, yo no ocupo 3, ocupo 2. Y me pregunta la distancia entre las filas, o sea, la distancia que hay desde que inició este dibujo hasta que inicia el otro. En este caso dice que hay 79. Le voy a decir que quiero que hayan 60. Le doy enter y ahí me lo hizo. Una vez que estoy lista, le doy escape y ya me quedan los dibujos ahí definidos. Eso es lo que hace un array de tipo rectangular, copiar objetos en filas y columnas. Vamos con un array de tipo polar. Para eso yo voy a hacer un dibujo, vamos a pasar a contorno, y voy a hacer un dibujo primero de un círculo, vamos a ver, por ejemplo de 20, y una pequeña línea que va a venir desde el centro hacia allá. Vamos a ponerlo ortogonal. Y en ese punto lo voy a poner de 100. Ok, lo que quiero hacer es copiar este círculo
que de hecho lo puse mal porque vean que la dimensión no me quedó centrado, voy a moverlo. Vamos a moverlo, entonces lo selecciono. Le doy Move, M, Enter. Lo quiero mover desde este centro hacia arriba para que me quede bien. Ahora sí. Entonces voy a aplicar el Write. Entonces le pongo AR, Enter. Me dice que seleccione los objetos. Lo que quiero hacer es que ese círculo se copie alrededor de un área central, que mi área central va a estar acá. Entonces, me dice que seleccione los objetos. Yo quiero nada más este círculo. Entonces selecciono eso. Bueno, voy a elegir también la línea para explicarles algo. Esta junto, vamos a ver, este con esta. Listo. Le doy Enter. Uy, le doy Enter para decir que esos son los objetos que quiero copiar. Él me pregunta, ¿qué tipo de array quieres? Yo le voy a decir que polar. Y me dice que especifique el punto central. El punto central es desde dónde van a girar estos objetos. Yo quiero que gire desde este punto de acá. Entonces vean que él lo que hace es copiar el objeto alrededor del eje central que yo elegí. Ahora, estas se pueden modificar porque me da varias opciones. Actualmente él me copió 5 veces más el objeto. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí ítems y decir, no, es que yo quiero que no hayan 6 en total, ocupo que haya, eh, pongámosle 8. Entonces yo le doy 8 y vean que él mismo hace el cálculo para que hayan 8 objetos copiados. Ese es el primero, ítems. Algo que también pueden variar es el ángulo entre. El ángulo entre es la distancia o el ángulo que va a haber entre cada uno de estos elementos. También lo pueden elegir. Por ejemplo, y él lo que va a hacer es calcular cuántos entonces van a caber. Entonces, por ejemplo, el ángulo actualmente dice que son de 45 para que tenga 8 figuras. Entonces yo voy a ponerle, no, es que quiero que sean de 30 grados. Entonces le doy Enter y vean que él lo que hace es que esos mismos objetos los acomoda de manera que entre ellos haya 30 grados. También está el ángulo de relleno, que yo le doy aquí clic. Eso se refiere a qué tanto quiero yo que se en grados se copia en la circunferencia. Actualmente, por las condiciones anteriores que le di, dice que tiene 210 grados. O sea, desde que aquí empezó hasta que finalizó aquí, tiene 210 grados. Si yo le pongo 360 grados, le doy Enter, él va a hacer que tenga los 360 grados, pero una condición depende de la otra. Por ejemplo, aquí, si yo le pongo que rellene el ángulo los 360, pues obviamente él va a hacer el cálculo para que entre ellos haya un ángulo específico, entonces ya no aplicaría el ángulo between. Yo les enseño esto porque depende de la condición que usted necesite. Si ocupa ángulo entre ellos, pues entonces usa este. Si ocupa rellenar un área, por ejemplo, yo puedo decir, no, es que vieran que solo ocupo que me rellene la mitad de una circunferencia, entonces le pongo 180 y él hace el cálculo y me rellena solamente los 180. Entonces, esas tres son las que podríamos cambiar. Una vez que están de acuerdo, le dan Enter y ya les va a quedar el objeto listo allí para poder trabajarlo. Eso sería en cuanto a la write. Y vamos a ver, hay un último comando que es este pedit. El pedit, lo que lo vamos a utilizar, vamos a ver si aparece, no lo tengo como icono, pero sí lo tenemos como atajo. Entonces, vean, ¿cómo usa el pedit? Por ejemplo, supongamos que yo tengo unas líneas. Vamos a ver. Entonces, línea 1, 2, 3, 4. Le voy a dar escape. Le voy a decir line, L enter. Disculpen que esté un poco lento, pero es como que se me está pegando la computadora. Entonces, línea. Acá voy a hacer varias líneas.
¿ok? Ujú. Entonces, por ejemplo, acá, acá y acá. Le doy escape. Como las hice como líneas, cuando ustedes las seleccionan se darán cuenta que esta es una línea, esta es otra línea y así sucesivamente las cuatro que hice. Pero a veces ustedes necesitan que esto esté unido. Entonces, para eso utilizamos el comando pedit. Si le doy pedit, enter, me dice que seleccione la polilínea. Lo que vamos a hacer es convertirla en una polilínea. Entonces le doy enter y me dice que si quiere convertirlo ¿en una qué? En una polilínea. Le voy a decir que sí, entonces le pongo la Y de yes. Le doy enter y me dice que elija una opción. Aquí hay varias opciones. Si usted lo que quiere es unir esto, entonces le va a dar join y me dice que seleccione los objetos que quiera unir. Entonces yo voy a decir que todas estas de acá. Le doy enter y vean que cuando yo vengo a tocar este objeto, vamos a tocarlo, ya se unió. Eso es lo que hace pedit. Otra función del pedit es el siguiente. Pedit me dice que seleccione la polilínea, entonces yo le digo que esta de acá es la función de width, que es generarle un ancho a esa línea. Entonces le doy width y me pregunta que cuál es el ancho. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir este punto y elegir, por ejemplo, aquí. Vean que lo voy a hacer aquí. Y él lo que hace es generarle ese grosor. Esas dos serían las dos opciones que podríamos utilizar en este momento con el pedit. Básicamente eso es lo que quería ayudarles. Son los mismos comandos que estamos viendo con el AutoCAD original, pero que desde aquí podrían buscarlo desde otra manera. Nos vemos, chicos.